secundario es tan importante porque no solo es una cuestión educativa, sino también es contener a las compañeras. Llegué al primer día de clase, me senté, estaba con la misma emoción que una criatura de 11 años y evidentemente yo no me conocía bien porque después de ese momento yo ya no quería morirme. El Monticelli es el lugar donde pude empezar a retomar mis estudios, un bachillerato con perspectiva para el colectivo trans. Recibimos, digamos, a las chicas que no lo pueden creer de que por ahí después de tantos años se estén volviendo. Año 2012, ¿cómo surge la idea? Ya para el año 2011 estábamos trabajando con un grupo de personas que estábamos trabajando sobre diversidad e inclusión educativa y en principio pensamos en trabajar con bachilleratos populares que ya tenían 10 años y venían de 30 años de activismo travesti trans y en ese cruce, el 11 del 11 del 2011 hicimos el lanzamiento del primer bachillerato travesti trans del mundo. ¿Qué tipo de trabajo hacen en cuanto a la contención ustedes? Más que nada nos enfocamos mucho en el gestionar o internamente esto de que sepan de como esta confianza en ellas mismas, que realmente crean que lo que están haciendo les va a estar ayudando para salir muchas de una situación en la que no quieren estar, insertarse muchas veces también a este sistema que durante años las viene excluyendo. ¿Y por qué llegaste acá? ¿Por qué elegiste Monticelli? Bueno, en las escuelas tuve muy malas experiencias, o sea, en todas las escuelas donde pasé. Decís todas las escuelas, ¿cuántas escuelas probaste? Estuve en Rosario, intenté terminar el secundario. ¿Y por qué en no una terminaste? nocturna. Por lo mismo, siempre por el imponerme cómo me tienen que llamar. Vienen con miedo, vienen muchas desesperanzadas, como bueno, es más de lo mismo, no voy a durar mucho. Y nada, es como todo un proceso que hacemos las y los profes de primer año justamente como para hacer esta recepción y abrazar un poco esa sensación que tienen muchas. La agresión, el bullying te hacían abandonar. Sí, no, porque o sea, más de lo mismo, yo quería estudiar, a mí no me interesaba el otro. Desde los 12 años esperaba ese bienvenida a tu secundario, nunca lo había escuchado y lo busqué muchas décadas. Cuando tenía ese nene poeta que yo creí que se había muerto porque había dejado de escribir en el tiempo, en ese momento se despertó y yo sabía que ya no me quería morir. Y estaba en proceso de cáncer y dije, no me voy a morir hasta no terminar mi secundario. Por fin me había dado la bienvenida y después de esa bienvenida fue un abrazo de verdad sincero. Es muy gratificante el cambio porque nos ha pasado de que, nada, chicas de que por ahí ingresaban como muy dolidas o expulsadas del sistema, de golpe un tercer año te digan, bueno, quiero estudiar abogacía, quiero estudiar periodismo. Empezando un secundario por primera vez y tenía más de 40 años, capaz que para el común de la gente diga, nada, es un simple secundario. Para mí era todo lo que en la vida me hizo falta. Hoy escribo, ya soy egresada, soy estudiante de letras. Voy por la carrera de docente. Estamos haciendo algo bien y algo bueno hicimos. Inspiramos algo. Y también para ellas el hecho de que la escuela cuente con docentes trans es como que aspiran también a decir, bueno, podemos también. Sos maestra de la Monticelli. Soy pedagoga y enfermera. Y mi función acá sí es de docente. ¿Qué significa Monticelli para vos? Es un antes y un después para mí. Monticelli a mí me devolvió la sonrisa, me devolvió las ganas de ser. Profesora, yo el día de mañana quiero ser docente como usted. Es como que se produce un efecto espejo donde nos vemos reflejadas unas a las otras. Esta escuela no es exclusiva para personas trans, sino que es abierta, diversa. Trabajamos con diversidad cultural, diversidad sexual y diversidad de géneros. La gente, más señoras mayores que son casadas, que quieren retomar sus estudios o que no han tenido la posibilidad antes. Un lugar muy inclusivo, yo ahí me siento igual a todas. Armamos un equipo para acompañar todos los procesos que están relacionados con el derecho a la educación, pero tienen que ver con el trabajo, la salud, la vivienda. Como profesionales hay que formarse, porque si no vamos a hacer un abordaje erróneo. Y muchas me conocieron en la calle, entonces me dicen, te vi o trabajé al lado tuyo en la calle y hoy sos mi profe.
Y eso les abre un panorama, un abanico de posibilidades muy, muy lindo, porque la prostitución te hace pensar que solo servís para eso. Tratamos de gestionar como una especie de redes, muchas vienen solas de otras provincias, no tienen acá en Capital no tienen a nadie. En muchos casos, por ejemplo, cuando sufren algún tipo de violencia, muchas no saben dónde denunciar. Yo acá en el Mocha lo vivencio todos los días, estas historias de vida tan fuertes. Ayer tuvimos que llevar a internar a una compañera porque estaba en situación de calle y no tenía dónde vivir, así que tuvimos que articular para buscar un hogar donde ella pueda pasar la noche. Digo, ¿qué persona puede vivir más de 35 años en la intemperie? ¿Qué les dirías a las chicas trans hoy? Si el camino hasta acá está pavimentado, fue porque parte del pavimento los hicimos las personas que vinimos con esta lucha desde hace muchas décadas, y para llegar a pavimentar el camino tuvimos que nadar con mucho lodo. En el camino quedó también sangre de algunas que no llegaron, pero falta mucho todavía por ganar. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Lamentablemente la calle. Lamentablemente tuve que caer en la prostitución. Yo tuve que ir a trabajar de prostituta a los 12 años y era lo que el sistema nos expulsó, porque yo no me había proyectado para ser prostituta. Conocí a una chica de travesti en mi búsqueda laboral y me dice, no, acá no vas a conseguir trabajo, no pierdas el tiempo. Dice, vení, yo te llevo a los bosques. Corrí entre balas, corrí entre cadáveres que caían a mi costado cuando venía la policía, porque nosotros íbamos a buscar para comer, no íbamos a robar. Queríamos sobrevivir. Y la verdad que fue muy difícil porque yo no estaba preparada para eso. Yo venía de trabajar de niñera, venía de estudiar pedagogía. Llegué acá a Buenos Aires y en ese tiempo no estaba todavía la ley de identidad de género. Entonces salir a buscar trabajo con un DNI, con género masculino, con un nombre que no te representa, la gente no te contrataba. ¿Se sigue relacionando a las chicas trans con la prostitución aún hoy? Lamentablemente sí. Mi nombre es Daniel Coletti. Hace relativamente poco arrancamos esta compañía que se llama TransT. La idea inicial para crear la compañía está relacionada más que nada con ayudar un poco dentro de las capacidades que tenemos nosotros para al colectivo travesti trans. TransT es una empresa de impacto digital donde hacemos microtareas, también tenemos un servicio de asistencia virtual como una secretaria virtual. En realidad lo que hacemos nosotros es apoyar los trabajos manuales que necesitan las compañías de hoy con respecto a cosas que se tienen que hacer a través de la computadora, como pueden ser arreglar planillas de cálculo, ordenar archivos. Las empresas que nos contratan a nosotros varían bastante. Nos ha contratado Google y nos han contratado estudios contables muy chicos. El colectivo trans tiene muchas vulnerabilidades, entre ellas está el tema del trabajo. Si yo te digo, Francisco, la ley de paridad de género, ¿no? Que me parece que fue un avance genial para la política. ¿Las chicas o chicos trans entran dentro de esa paridad o no se cumple tampoco? Deberían. El cupo laboral trans, por ejemplo, se sancionó en la provincia de Buenos Aires, pero no tiene reglamentación, ¿no? Entonces eso hace que el cupo laboral, Diana Zacayán establecía que el 1% de la población, digamos, de los nuevos puestos de trabajo que se creen en el Estado, incorporen a personas trans en un 1%. No tiene 1%. Reglamentación, se sancionó en el 2015 y todavía no está reglamentado. El 70% de las personas que están, digamos, buscando trabajo, una vez que ya se autoperciben públicamente con otro género, directamente no acceden a la primera entrevista de trabajo. Y la verdad es que las potenciales y las capacidades que tienen son enormes, ¿no? Es una pena realmente y es una injusticia que nosotros estamos intentando cambiar un poco. Creo que falta mucho la visibilidad nuestra en los espacios. Es como ir ganando. El día que vos vayas a un banco y la que te está atendiendo sea una persona trans, o el día que vayas a un supermercado. Por suerte, de a poquito se está logrando, pero falta. Y creo que eso es lo que me preguntabas antes, esto de abrir o que la sociedad acompañe. Cuando empiece a naturalizar
esto en los espacios comunes que tenemos todos como sociedad. Doctora, ¿cómo fue tu infancia, sin un hogar, como decías? Mi autopercepción empieza a partir desde los 3 años. Cuando mi hermano, el del medio, tiene su primera hija mujer y después tiene su hijo varón, que nos llevamos entre 4 y 2 años de diferencia. Y ahí es donde viene mi incógnita, de preguntarle a mi padre, le digo, ¿por qué yo no tenía lo mismo que tenía mi sobrino? Si yo era Lalo, hablando de los genitales. Entonces ahí empieza mi primera autopercepción, que tenía 3 años. ¿Quién fue la primera persona a la que le contaste lo que te estaba pasando? Va a ser muy duro cuando te lo cuente. La primera persona que decidí contárselo fue al párroco de la iglesia, y porque cuando se lo conté al cura yo necesitaba el consejo de un padre que no tenía, o de un abrazo, o de una solución, y lejos de pasar eso, él intentó de abusar sexualmente de mí en el momento que se lo conté. No voy a contar los detalles porque son muy fuertes, pero es de entender, yo tenía 8 años para esto cuando él intentó abusar de mí. Y cuando uno no tiene el apoyo de su familia, claramente, te vas a refugiar a lo primero que encontrás, que es la escuela. Y no para nada, porque yo iba al Corazón de Jesús, era de escuela católica, me obligaban a usar una pollerita gris y medias, y yo me rebelaba contra todo. Y la verdad, ¿cuántos años tenías ahí? ¿Cómo era rebelarte contra todo? Mi vieja me ponía un vestido con unos zapatos de charol negros y un cuellito así, y yo salía contra el alambre del costado de mi casa y me lo arrancaba. En un momento cuando yo sentía que me gustaba hacer pis sentada, que no me gustaba jugar con pelota y todo eso, yo sentía que había una parte de mi cuerpo que no me correspondía. Yo me identificaba más con mi hermana y yo quería ser nena como mi hermana. Sí. Y intenté cortarme el pitito con gilet y cuchillo a los 7 años. Hay algo que me parece muy importante marcar. ¿Serías transmasculino? ¿Cómo? Es más difícil aún porque están invisibilizados, por así decirte. Nadie se anima a hablar, hay temas que no se tocan. ¿Cómo es? La verdad, o sea, al principio te decían de que vos habías nacido en un cuerpo equivocado. Te decían que tenías que ir al psicólogo, que estaba mal. Cuando se lo conté a mi mamá empezamos con la transición. Yo estaba en la primaria. Seguía haciendo deporte, en el deporte me permitieron, mi mamá me dejó elegir mi nombre. En un principio fue jugar en casa y después cuando vio que de repente yo me sentía evidentemente una nena, me permitió ser, sabía que yo no podía estar encerrada y yo fui al club, le dije a mi profesor que me llamaba Viviana, porque yo elegí mi nombre. Y le dije que mi mamá me permitía vestirme como Viviana y que me dejaba jugar como nena. Y mi profesor, como yo era un campeoncito de ese momento, no quería que me vaya al gimnasio y me dijo, está bien, mientras que tengas el karateki, quédate, no pasa nada. Tratá de no maquillarte mucho porque yo tenía más pintura en mi cara que piñón fijo porque quería que se notara la diferencia. Quería que se notara que yo era diferente a los demás nenes. Los nenes me respetaban, le parecía divertido, en los torneos se reían, un nene pintado. Llegué a la adolescencia y cuando mi hermano me empezó a ver que yo tenía una orientación sexual distinta, empezó a ser violento, empezó con un montón de cuestiones horribles. Empezó con el abuso intrafamiliar, lo que se llama abuso intrafamiliar. Empezó a cosas que no se las deseo a nadie y que a mí me pasaron. Entonces yo salía de mi casa y... ¿Tu madre sabía? Sí. ¿Pensás que tu hermano lo hacía por entender que estabas enfermo y que te tenías que dar cuenta que la sexualidad era otra? El argumento era ese, yo te voy a enseñar a sanitizar. A los 14 años de edad quedo embarazado. Abusado por tu hermano. Quedo embarazado. Mi mamá me encierra por el juzgado de menores que todavía existía en un hogar de menores madres. Micaela queda en ese hogar porque me amenazan de que si yo hablo me iban a sacar a Micaela, así que lo mejor era que la den adopción. Sabía que para llegar a la universidad tenía que pasar por el secundario, sí o sí, y yo había hecho mi transición. Cuando terminó la primaria, fuimos todos los chiques de la primaria, todo el curso entero fuimos a anotarnos a una cuadra de donde... ¿Terminaste tu primaria bien? Sí, la primaria perfecto. Bien. Y yo era retraga, me gustaba muchísimo y no me dejaron entrar.
Fue mi mamá a reclamar de que por qué no me anotaron y la echaron a ella, la tildaron de enferma, le decían que la culpa era de ella, de que yo fuera así y que si hubiera habido un papá en la casa yo no hubiera pasado. Cuando yo logro escapar de esta situación, lo único que encuentro no era ni escuela ni casa, era calle. El tema de caer preso fue también exactamente lo mismo que estar en mi casa. O sea, la policía abusa de vos cuando estás preso. Me abusaba de mí por el simple hecho de lo mismo. Me fueron a buscar y quien me fue a buscar mi mamá con mi hermano. Eso vino atraído de otra golpiza más 2 años más tarde y tengo a Lucas. ¿Conociste el amor? Lo conocí cuando tuve a mis hijos en los brazos. Para mí es la única manera de saber lo que es el amor. No encuentro otra forma de amar. No sé lo que es el amar. Recibí la propuesta de las chicas que fui conociendo en el camino de que podíamos, era lo único que nos quedaba hacer, era ir a prostituirnos, y yo tenía 12 años y trabajaba en Panamericana y 202. Cuando pasó 2 décadas ya había pasado casi toda la vida frente a mis ojos y yo ya no contemplaba la idea de volver a intentar ir a la escuela y sabía que mi futuro ya estaba marcado. Y después, cuando pasaron 3 décadas, yo ya sinceramente yo deseaba morir porque sentí como que ya no me quedaba más nada. En ese momento se me diagnosticó cáncer, se me descubrió cáncer y yo sentí que era la oportunidad de por fin morirme sin tener que suicidarme. Pero decidí hacer el tratamiento, lo hice y cuando hice el tratamiento, ¡oh, sorpresa!, salió bien. Yo siempre dije que ser varón me empoderó para poder ser mejor que todos esos hombres que me cagaron la vida. Yo puedo ser un varón que no lastima, yo puedo ser un varón que no golpea, yo puedo ser un varón que ama, puedo ser un varón que no utiliza un falo para imponer su hombría. Para mí creo que es eso, creo que es poder demostrarle a las personas que existen personas que no tienen ese odio y que casualmente no tienen un falo para poder defenderse o para poder utilizarlo.